Muy buenas, profesor. El día de hoy voy a exponer acerca del funcionamiento por compresión de aire natural y forzado en un secador solar, directo asistido por módulo fotovoltaico para el secado de cebolla verde, ¿no? En persona en Sulca Zamora Bernal para la asignatura de operaciones sanitarias 3. Bueno, iniciando con la introducción, el objetivo de ese estudio es diseñar y evaluar un secador solar directo asistido por un módulo fotovoltaico, ¿no? Vemos que para el secado, que este es para el secado de cebollas verdes, operando tanto en convección natural como en forzada. Tenemos la sostenibilidad de esto, que es la tecnología solar, que es una alternativa ecológica que reduce la dependencia de combustibles fósiles y la red eléctrica, ¿no? Tenemos la eficiencia energética, que estos secadores tienen costos operativos bajos y aprovechan una fuente renovable abundante y no contaminante, los rayos del sol, ¿no? Tenemos la aplicación rural, que es dirigida a pequeños agricultores. Esta tecnología también nos permite conservar alimentos sin infraestructura eléctrica, mejorando así la economía familiar. El único inconveniente que tiene esto son del secado tradicional a sol, es que son las pérdidas por insectos, por hongos o el clima que siempre es impredecible, ¿no? Y bueno, el secado solar lo que ofrece también es un entorno más controlado que mejora la calidad y reduce los desperdicios, ¿no? En cuanto a la metodología, materiales y métodos, entramos primero a la parte de 2.1, que es el equipo. Tenemos un secador solar que tiene una estructura trapezoidal de acero inoxidable, ¿no? Como vemos en la imagen, y tiene con un vidrio templado que para maximizar la captación de radiación solar, un módulo fotovoltaico de 10 watts que alimenta 8 ventiladores permitiendo la convección forzada. Tenemos los sensores y sistemas de adquisición de datos, un piranómetro para medir la radiación solar. Tenemos los termopares para medir temperaturas en distintos puntos del secado, los sensores de humedad relativa. Todo esto está conectado a un sistema computarizado de monitoreo del software LabVIEW, que registra datos automáticos cada 30 segundos. Los materiales que se usaron para este experimento son la cebolla verde, que fue comprada localmente, cortada en rodajas y descartando el tallo cerca de la raíz, ¿no? Las muestras pesaron aproximadamente 2.6 kilogramos en convección natural y 2.65 kilogramos en convección forzada. No se lavaron para evitar variaciones en la humedad inicial. Ahora, en los experimentos del secado, en el punto 2.3, estos se realizaron 1 de octubre del 2019 en Araraquara, de Brasil, durante 7 horas diarias, de 9 a.m. a 4 p.m. Tenemos dos modos de operación, que es la mencionada convección natural, que no usa ventiladores, y la convección forzada, que usa ventiladores encendidos para renovar el aire, ¿no? Todas estas muestras extraídas y medidas cada 30 minutos, determinando su humedad por el método de gravimétrico en un horno de 105 grados centígrados por 24 horas. Tenemos ahora el modelo matemático, que se utilizaron los modelos para analizar la cinética del secado y los mecanismos de transferencia de humedad. Tenemos este proceso de secado en el estudio se basa en el modelo de las curvas de humedad, ¿no? Y el cálculo de parámetros clave para entender el comportamiento del secador en ambos modos, ¿no? Natural y el forzado. Tenemos la relación de humedad, que es MR. Esta relación de humedad se define como la cantidad de humedad residual en el material respecto a la humedad inicial y la del equilibrio, ¿no? Se va a utilizar la siguiente fórmula, que tenemos la relación de humedad, que tenemos el contenido de humedad en cualquier tiempo, que es X, X0, que es el contenido de humedad inicial, y XE, que es el contenido de humedad en equilibrio, ¿no? Esta relación permite analizar cómo cambia la humedad del material durante el proceso de secado, ¿no? Y esto nos facilita la comparación entre convección natural y forzada. Ahora tenemos un gráfico en el que nos redacta el inicio, que luego tenemos el contenido de humedad adimensional, de la relación de la humedad, cómo funciona en el tiempo, ¿no? Cómo ajustar una línea de datos mediante una rutina de MATLAB y cómo en esa rutina los puntos experimentales al final del conjunto se descartan en orden descendente en el tiempo hasta que el coeficiente de determinación R cuadrado en la línea fuera mayor o igual a 0,999. Si es que esto no ocurre, se descarta el último punto experimental del conjunto MR y tiempo, ¿no? Y si es que esto sí sucede, la ecuación de la línea ajustada corresponde al periodo de velocidad constante del secado, y el último punto experimental MRT
del periodo de velocidad constante representa el contenido crítico de humedad, ¿no? Acabando con esto. Ahora tenemos algunos modelos empíricos, que bueno, tenemos el de Lewis, el de Page, el de Overholtz, el de Henderson y Pavis, y eso nos sirve para evaluar la capacidad de ajuste del modelo de los datos experimentales, ¿no? En este caso, eh, tenemos que la herramienta no lineal que se usó es el solver de MS Excel, el coeficiente de determinación de ajustado de R cuadrado, ¿no? El error cuadrático también lo tenemos, el error cuadrático medio, RMSE, que es de la ecuación 2, y chi cuadrado de la ecuación 3, que se utilizaron para evaluar la calidad del ajuste del modelo a los datos experimentales. Esas ecuaciones de las dos MR tenemos que son el contenido de humedad adimensional experimental y previsto en cualquier observación I o N, ¿no? Es el número total de observaciones y P es el número de parámetros estimados. Ahora, acá viendo las dos fórmulas que se usan para evaluar la calidad del ajuste de los modelos, tenemos que MRXEXP, como ahí tenemos los valores experimentales de MR, MR pre-I tenemos los valores predichos por el modelo, N, que es número total de observaciones, y P, que es el número de parámetros ajustados, ¿no? Ahora, en cuanto a la difusividad de humedad efectiva, tenemos que las cebollas verdes secadas en presencia y ausencia de convección de aire de secado forzado durante el periodo de velocidad de caída se puede estimar a partir de las ecuaciones de difusión Fick, ¿no? De la ecuación 4. Vemos acá la difusividad efectiva, describe cómo la humedad interna se mueve hacia la superficie del material durante el periodo de tasa decreciente, ¿no? De esto se basa la ecuación de difusión Fick. Vemos que la solución analítica de la ecuación 4 se muestra en la ecuación 5 también, ¿no? La cual se obtiene con la siguiente hipótesis, ¿no? La difusión de humedad dimensional en la geometría de la placa plana, la humedad inicial es conocida y constante en toda la placa, la humedad de equilibrio se alcanza en la interfaz, una contracción despreciable, y por último tenemos la difusividad de humedad efectiva y las condiciones en el aire que son constantes, ¿no? Vemos acá la ecuación número 5, la mencionada, en el que la serie infinita se truncó a m es igual a 10, ¿no? Para reducir el error de 1.84% de los valores de la difusividad efectiva, estos que fueron ajustados utilizando la regresión no lineal en el MS Excel, ¿no? Vemos que acá en la fórmula 5 tenemos que T como tiempo de secado, L es como espesor del material y, bueno, DF es la difusividad efectiva, ¿no? Ahora con los parámetros de color, tenemos que en estos se evaluaron los cambios en el color de las cebollas verdes antes y después del secado mediante un colorímetro usando la escala CIELAB que mide los siguientes parámetros, ¿no? Tenemos L, que es la claridad, A, que es el componente verde-rojo, B, que son los componentes azul y amarillo, y bueno, acá tenemos la diferencia total de color, ¿no? Tenemos los cálculos que serían los mencionados LAB0, que serían los valores iniciales del material fresco, y LAB normales serían los valores del material después del secado, ¿no? Tenemos que, esto es para determinar si las condiciones del secado, tanto sea natural o forzada, afectan significativamente la apariencia visual del producto, ¿no? Que, bueno, es un parámetro clave de calidad para los consumidores. Disculpe. Ahora, en los modelos matemáticos que tenemos para ajustar los datos de secado, tenemos que durante el análisis se emplearon 4 modelos matemáticos que describen cómo evoluciona la relación de humedad, ¿no? Con el tiempo. Estos modelos son fundamentales para ajustar los datos experimentales obtenidos del proceso de secado. Tenemos el modelo ya mencionado, los Lewis, Page, Overholtz, Henderson y Pavis. En cuanto a, disculpe un momento. En cuanto a Lewis, es el más sencillo y se considera que el proceso de secado sigue una relación exponencial básica con una constante de secado, ¿no? El Page, que extiende el modelo de Lewis al incluir un exponente, en este caso n, que representa la no linealidad del proceso. La Overholtz, que es similar al de Page, pero la constante k está elevada a un exponente n. Y Henderson y Pavis agregan un parámetro adicional, que es a,
que permite ajustar mejor los datos experimentales iniciales. Ahora siguiendo con el punto 2.6, que es el análisis energético del secador, tenemos que este análisis del proceso de secado evalúa cómo se utiliza la energía disponible para eliminar la humedad del material, ¿no? Este punto abarca dos métricas clave, que es la eficiencia energética, que cuánto la energía disponible se utiliza efectivamente para evaporar el agua, y el consumo específico de energía, cuánta energía se requiera para evaporar un kilómetro de agua, ¿no? Un kilogramo de agua, disculpe. Estas métricas permiten que comparemos el desempeño del secador bajo condiciones de convección natural y forzada. Tenemos acá la primera, la fórmula de la ecuación 7, que es la eficiencia energética, que mide la proporción de energía disponible que se convierte en calor útil para evaporar agua, la cual se calcula mediante la ya mencionada fórmula, ¿no?, de la ecuación 7, en el que MEV es la masa de agua evaporada, tenemos el calor latente de evaporación del agua, tenemos S como área del vidrio del secador, y por último en la parte inferior, en el que es el divisor, sería la energía solar incidente acumulada, ¿no? En cuanto a esta masa de agua evaporada, tenemos que se determinó restando la masa inicial del material húmedo menos la masa final después del secado, ¿no? Tenemos la energía solar acumulada, que es la cantidad total de energía recibida por el área del secador durante el tiempo del proceso. Esta se integra a la irradiación solar a lo largo del tiempo. La eficiencia indica que tan efectiva se aprovecha la energía solar para el proceso, ¿no? Dando que son valores más altos, indican un mejor desempeño del secador. Y ahora, disculpen, en el secador solar, en la ecuación número 8, tenemos que esta se mide cuánta energía en kilowatts hora se necesita para evaporar un kilogramo de agua, y se calcula, se calcula con la ecuación ya mencionada, la ecuación 8, ¿no? En el que C, que es la energía específica consumida, tenemos que la parte superior sería la energía total disponible en el sistema, y MEV es la masa de agua evaporada, ¿no? Esta relación de energía acumulada durante el tiempo de secado con el agua eliminada. Estas dos se relacionan. Los valores más bajos de SEC, que es de energía específica consumida, indican un sistema más eficiente, ¿no? Y ya que ésta se utiliza menos energía para eliminar la misma cantidad de agua. Ahora, pasando a los resultados y discusiones, vamos a empezar con los datos para para hallar dichos resultados, ¿no? Bueno, tenemos los valores promedios de radiación solar, que fueron por convección natural 761.8 más menos 148.1 watts por metros cuadrados. Tenemos la convección forzada, que es 797.7 más menos 168.5 watts por metros cuadrados. Y bueno, entre las 2 y 4 horas de experimento, que fue de 11 a 1, como mencionamos, el experimento fue llevado de 9 a 4 de la tarde, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, la radiación alcanzó niveles altos. Esto por la convección natural fue 962.1 más menos 59.6 watts por metros cuadrados. Y en cuanto a la convección forzada, es 939.9 más menos 60.5 watts por metros cuadrados, ¿no? La reducción repentina de radiación se debió a la formación de nubes o a la apertura del secador cada 30 minutos para tomar muestras, ¿no? Tenemos a la temperatura y humedad relativa del aire, que por convección natural, la temperatura del aire en la entrada varió entre 28.8 y 43.6 grados centígrados, con un promedio de 32 grados más menos 6.1 grados centígrados. En la salida, la temperatura osciló entre 28.3 y 45 grados centígrados, con un promedio de 34.4 más menos 5.8 grados centígrados. Y bueno, esta humedad relativa varió entre 19.9% y 71% en la entrada, y entre 15.9% y 65.5% en la salida. Ahora, siguiendo con la convección forzada, tenemos que la temperatura del aire en la entrada varió entre 27.1 y 37.3 grados centígrados, con un promedio de 34.3 más menos 2.5 grados centígrados. En la salida, la temperatura estuvo entre 28.4 grados centígrados y 37.5 grados centígrados, con un promedio de 33.9 más menos 2.5 grados centígrados.
La humedad relativa, esta en la entrada estuvo entre 26.1 y 59.4%, y en la salida entre 26 y 58.2%. Las temperaturas del lecho de la cebolla se registraron temperaturas en tres posiciones dentro del lecho. En convección natural, que fue la temperatura 1, 2 y 3, que tenemos que la 1 fue de 23.7 a 36.4 grados centígrados, la segunda 25.8 a 38.9 grados centígrados, y la temperatura 3 fue de 25.3 a 35.9 grados centígrados. Y en la forzada, la temperatura 1 fue de 24.8 a 37.5 grados centígrados, y la temperatura 2 fue de 25.1 a 35.4, y la temperatura 3 26.6 a 34.3 grados centígrados, ¿no? Vemos que estas variaciones de temperatura se debieron a la apertura del secador para tomar estas muestras, ¿no? En el caso de la convección forzada, vemos que estas fueron mucho más estables debido a la renovación continua de aire, y las temperaturas más altas se registraron en el estante inferior, donde no había material depositado. Ahora hablando de los gráficos 4 y 5, en el que es la radiación solar y condiciones del aire de secado y humedad relativa durante el experimento de convección natural, y la figura 5 es la convección forzada, ¿no? Vemos que en este caso, en la convección natural, la radiación solar aumenta rápidamente al inicio, alcanzando su punto máximo alrededor de 1000 watts metros cuadrados, ¿no? Y luego disminuye gradualmente hacia el final del experimento. En temperatura, tenemos que estas muestran muchas variaciones, muestran variaciones moderadas, pues la temperatura en el punto A sigue un perfil más elevado que en el punto B, ¿no? Probablemente debido a la exposición directa al flujo del calor. Y en humedad relativa tenemos que esta disminuye al principio debido al calentamiento, pero hay fluctuaciones más significativas desde el final, ¿no? La humedad relativa en punto A es generalmente menor que en el punto B, indicando un secado más eficiente cerca al punto A. Vemos que en cuanto a la convección forzada, esta radiación solar sigue un comportamiento similar al de la convección natural, con un pico inicial alrededor de los 1000 watts metros cuadrados, ¿no? Y una caída progresiva. En la temperatura, en ambos puntos son consistentes más altas que en la convección natural, reflejando un calentamiento más eficiente gracias al flujo de aire forzado, ¿no? Y en la humedad relativa, tenemos que esta desciende rápidamente al inicio y se mantiene significativamente más baja que en el caso de convección natural, indicando así que que tiene una mayor capacidad de eliminación de humedad debido al flujo de aire constante, ¿no? Ahora, hablando de una comparación entre ellos, vemos que en cuanto a la eficiencia, la convección forzada muestra un secado más eficiente, ¿no? Evidenciando que por temperaturas más altas y húmedas relativas más bajas a lo largo del tiempo. En la convección natural, el proceso de secado es más lento, con fluctuaciones mayores en la humedad relativa. Tenemos que la convección forzada, en las variables del tiempo y la humedad relativa son más estables y controladas, mientras que en la convección natural hay mayor variabilidad debido a la dependencia de condiciones externas, ¿no? También en ambos casos la radiación solar sigue un patrón similar, pero el efecto de esta radiación se potencia con el flujo del aire en la convección forzada, ¿no? Lo que acelera el secado. Y también tenemos que la convección forzada es más adecuada para condiciones donde se requiere un secado rápido y eficiente, mientras que en la natural podría ser útil en procesos más simples, ¿no? Aunque menos eficientes. Ahora con este gráfico, el gráfico número 6, que son temperaturas de lecho de cebolla verde en el estante perforado, que tenemos la convección natural con la temperatura 1, 2 y 3, y la temperatura 1, 2 y 3, pero en la convección forzada. Para interpretación de las referencias a color de leyenda de esta figura, se remite al lector esta versión web del artículo. No, eso no es necesario. Bueno, continuando con estas temperaturas, primero la de la convección natural, tenemos que corresponde a temperaturas medias, ¿no? Estas tres ubicaciones distintas dentro de la bandeja, probablemente a diferentes alturas o posiciones horizontales. La convección natural muestra un aumento más gradual de la temperatura y fluctuaciones más pronunciadas debido a la dependencia del calentamiento solar y la falta de control de flujo de aire, ¿no? Y en la forzada tenemos que presenta un aumento más rápido y consistente en la temperatura,
pero con menos fluctuaciones debido al flujo de aire controlado que distribuye el calor de manera uniforme, ¿no? Eh, tenemos que en la convección natural la temperatura aumenta progresivamente, pero hay más variaciones, ¿no? Más picos y más caídas, como podemos ver en el gráfico. El calentamiento es menos uniforme entre los puntos de la convección natural, indicando diferencias térmicas dentro de la bandeja. En la forzada tenemos que el aumento de temperatura es más estable y controlado en todas las posiciones. Y las líneas del tratamiento forzado, la temperatura 1, 2 y 3, están más cercanas entre sí, ¿no? Lo que sugiere una distribución térmica más homogénea dentro de la bandeja. Y bueno, tenemos la tabla 2, que es la temperatura media y las desviaciones para las 6 posiciones del secador que se siguieron, ¿no? Ahora en 3.1 tenemos la curva del secado, que bueno, es una tenemos un 90% para ambos procesos, una reducción de masas, que en la convección natural es de 1,64 gramos, pasó a 0,38 gramos, y en la forzada inició con 1,94 gramos y pasó a 0,24 gramos, ¿no? Las curvas de secado, las muestras de lecho, son las fluctuaciones por la heterogeneidad del material, y las muestras fijas mostraron dos etapas, ¿no? Una tasa constante de evaporación rápida del agua superficial, que fue natural, contenido fue crítico de humedad alcanzando a 1 hora y media, y la forzada alcanzando a 2 horas, ¿no? Y por último, la otra muestra fija que tenemos es la tasa decreciente, que el agua interna migra a la superficie. Tenemos las condiciones del aire, que la natural la temperatura media fue de 33.2 grados centígrados y la humedad relativa un 44.7%, y la forzada fue una temperatura media de 34.1 grados centígrados y la humedad relativa fue de 36.5%, ¿no? Vemos que un secado rápido, en menos de un día, y efectivo para verduras de hojas sin necesidad de un almacenamiento térmico, ¿no? Acá también tenemos la tabla 3, donde se sacaron los promedios, ¿no? La humedad inicial y final para experimentos de la convección natural y forzada, ¿no? Tenemos los tipos de flujos que se siguieron, con las muestras de lecho ya desde cebolla verde ya mencionada, con las muestras fijas. En la figura 7, que es curvas de secado en corridas de convección natural y forzada para muestras tomadas directamente del lecho de cebolla verde, que es la A, y para muestras fijas, que es la B, vemos que, bueno, en este caso, en la parte A, muestras tomadas directamente del lecho de cebolla verde, tenemos que en una convección natural, aparte de los círculos verdes, el secado sin asistencia activa es un secado sin asistencia activa de aire forzado, ¿no? Y en la convección forzada, los cuadrados naranjos sería un secado con un flujo de aire activo, lo que generalmente acelera la eliminación del agua. Un secado más rápido en convección forzada, ¿no? Las muestras bajo convección forzada, la naranja, tienen un contenido de humedad más bajo en cada punto de tiempo en comparación con las de convección natural, que son las verdes. Esto se debe también a la mayor transferencia de calor y masa que facilitada por el flujo activo de aire, ¿no? Vemos que hay patrones similares en ambas partes. Ambas tienen las condiciones de lecho o fijadas. La convección forzada es más eficiente que la natural, ¿no? Pero las muestras de lecho A parecen tener una variabilidad mayor, lo que podría deberse a diferencias iniciales en la composición o contenido de humedad de las muestras, ¿no? Las barras de error indican que hay una variabilidad significativa en el contenido de humedad durante el secado, especialmente durante las primeras horas, ¿no? Vemos acá que va descendiendo esas barras de error. En cuanto al ajuste, el punto 3.2, que es el ajuste de curva de secado, vemos a la velocidad de secado, que bueno, esta es la convección forzada, ¿no? Es más rápida que la convección natural, especialmente después de la primera hora. Tenemos el periodo de velocidad constante, que duró 2 horas, con una temperatura de 27.2 grados centígrados y una radiación de 824.8. En cuanto a la natural, tenemos que duró 1 hora y media, con una temperatura media de 26.2 grados centígrados y una radiación de 177.7. El control de secado estuvo determinado por la convección del aire, ¿no? Tenemos los modelos de secado, que los modelos Page y Aberholz
se ajustaron mejor a los datos para ambos tipos de convección. Los coeficientes de determinación R cuadrado, tenemos que, según el gráfico que vimos, tienen que ser superiores a 0.9, entre 0.988 y 0.999, ¿no? Eh, Ahora vemos que los modelos y las convecciones naturales que seguimos, ¿no? Los mencionados ya errores, ¿no? En cuanto al RMSE, entre 5.65 por 10 y 5.53 por 10 a la 2, y el x cuadrado entre 5,09 por 10 a la menos 5 y 1.84 10 a la menos 3, ¿no? El parámetro K, que es el dato secado, fue más alto en convección forzada, indicando mayor eficiencia. Y en la relación Page-Overholtz son equivalentes matemáticamente, pero difieren en la interpretación de K, ¿no? En Overholtz, K es independiente del parámetro n, lo que lo hace más similar al modelo de Lewis, ¿no? Lo que podemos ver en la tabla, ¿no? Que es los coeficientes de determinación R cuadrado, error cuadrado de promedio, h cuadrado y los parámetros cinéticos para el ajuste lineal, ¿no? Que es alfa y beta y la exponencial KNA. En el gráfico, en la figura 8, que es el contenido de humedad adimensional calculando mediante el modelo Overholtz, graficado frente a los valores experimentales de esa magnitud para las corridas de convección natural y forzada, ¿no? Tenemos el MR experimental, que representa los valores experimentales medidos a la razón de humedad, ¿no? Y la teoría de MR de Overholtz, que representa los valores predichos por el modelo de Overholtz para la misma razón de humedad. La línea del medio de referencia es una línea de referencia dependiente, ¿no? Que indica un ajuste perfecto entre los valores experimentales y los valores teóricos. Los puntos que caen sobre esta línea muestran que los valores calculados por el modelo coinciden exactamente con los experimentales, ¿no? Tenemos los puntos, que son los datos de convección natural, y los cuadrados naranjas, que son los datos de convección forzada. Y bueno, los puntos y cuadrados se agrupan cerca de la línea negra, lo que indica que el modelo de Overholtz tiene una buena precisión para predecir los valores experimentales en ambas condiciones, tanto natural o como forzada. Si algunos puntos se desvían significativamente de la línea negra, esto nos dice que hay discrepancias entre los valores experimentales y los predichos por el modelo, ¿no? Ahora en la difusividad efectiva, bueno, esto es para estimar la difusividad de humedad efectiva de las cebollas verdes durante el periodo de velocidad de caída, y que describe qué tan rápido se difunde la humedad en el lecho de material, ¿no? Eh, Vemos los resultados experimentales, que por convección natural esta difusividad efectiva es 5,15 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo, y el coeficiente de determinación, que vemos el R cuadrado, es igual a 0,952, ¿no? Y en cuanto a la convección forzada, esta difusividad efectiva es 1,15 por 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo, y el coeficiente de determinación es R cuadrado igual a 0,974, ¿no? Esta difusividad efectiva fue significativamente mayor en convección forzada debido a la mayor velocidad y temperatura del aire, ¿no? Bueno, algunas comparaciones literarias que tenemos, los valores obtenidos están dentro del rango típico para los alimentos, ¿no? Que es, que es 10 a la menos 12 a 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo, como lo reportó Cougilia, ¿no? Y Salam y Park, en 2015 y 2002, encontraron que la difusividad efectiva aumenta con la velocidad y la temperatura del aire, ¿no? Goat en 2019 nos reportó difusividades mayores en chiles verdes y quimbombó en convección forzada, con aumento de 29,12% para chiles verdes y 15,97% para quimbombó. También tenemos que la convección forzada incrementó los coeficientes de transferencia de masa y de calor hasta un 48,2%. Ahora, el siguiente punto en color, tenemos la tabla, ¿no? De parámetros de color promedio para experimentos naturales y forzados, que bueno, los valores de colorimétricos promedios, ¿no? L, A y B, fueron similares para ambos métodos de secado. El parámetro A negativo confirma que el color verde del material se mantuvo, un criterio importante en la calidad del alimento, ¿no?
La convección natural mostró mayor variación en la diferencia de color, probablemente debido a la fluctuación de temperatura durante el proceso. Y bueno, sabemos que bueno, la temperatura estable de convección forzada presenta mejor el producto, ¿no? Mejor el color del producto. Ahora, para los parámetros colorimétricos que se presentaron en la tabla, que se presentan en la tabla, como la diferencia total de promedio de procesos, los resultados obtenidos para los parámetros fueron los similares a los dos procesos de secado evaluados, ¿no? Ya que sus valores promedio a lo largo de cada secado no mostraron ninguna diferencia significativa, con excepción del parámetro B, ¿no? Que podemos ver que los valores negativos del parámetro indican que el color verde del material se ha mantenido, ¿no? Y eso es lo que más se resalta en este gráfico, en esta tabla, disculpen. Ahora siguiendo con la figura 9 y 10 tenemos la eficiencia de secado, ¿no? La convección natural varió entre un 20.3% y 49.5% con un promedio de 34.2%. La convección forzada varió entre 14.9% y 70.2% con un promedio de 38.3%, ¿no? Ambas condiciones alcanzaron mayor eficiencia al inicio del proceso debido a la eliminación rápida de agua superficial, ¿no? La tasa del secado fue más alta al inicio, como podemos ver en el proceso, y disminuye con el tiempo debido a la dificultad de eliminar el agua interna, ¿no? Algunos trabajos que se asimilaron a esto fueron las muestras de comportamientos similares que tuvieron la eficiencia y la tasa de secado. Estas disminuyen a medida que el secado avanza, ¿no? Ya que elimina el agua interna, pues requiere más energía, ¿no? Esto lo dicen estudios de DISA del 2011 y de Bogali del 2009. Y bueno, la convección forzada mostró mayor eficiencia energética debido a una mayor transferencia de calor en el periodo de tasa constante, ¿no? Esto a veces facilitado por el flujo de aire forzado. Como conclusiones, tenemos que el secador solar es energéticamente eficiente y adecuado para pequeñas aplicaciones agrícolas, ¿no? La eficiencia promedio del secador fue de 34.2% bajo convección natural y 38.3% bajo convección forzada. El secado con convección forzada mostró mayores tasas de secado que con convección natural, indicando que los mecanismos externos de transferencia de masa controlan el proceso en la fase inicial. Los modelos de Page y Overholtz describieron mejor los periodos de secado a tasa decreciente para ambos modos de operación. Los valores de difusividad efectivos fueron de 5.15 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo para la convección natural, y para la convección forzada fue de 1.15 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, lo que respalda la influencia positiva de la convección forzada sobre el transporte de humedad, ¿no? Las variaciones en el color de la cebolla verde fueron mínimas, se mantuvieron su calidad visual bajo ambas condiciones de secado, aunque el secado por convección natural presentó mayores desviaciones estándar en los parámetros de color debido a la variación de temperaturas, ¿no? El consumo específico de energía fue de 18.3 kWh por kilogramo bajo convección natural y 16.4 kWh por kilogramo bajo convección forzada, lo que demuestra la mayor eficiencia energética de la convección forzada. Eso sería todo, muchas gracias.